Guido. 10 de ellos detenidos, convertidos en presos políticos y prácticamente torcidos, se encuentra el círculo más cercano de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela y máximo representante del Parlamento venezolano, a quien, pese a las amenazas, aún no han detenido. Esa es la intención, desarticular completamente la organización. La pregunta que nos hacemos todos, ¿y por qué Juan Guaidó no ha sido detenido, no ha sido aprehendido? Vimos que Tarek William Saab le libró una citación que se la hizo supuestamente llegar con unos vigilantes de la residencia donde reside Juan Guaidó, pero Juan Guaidó no acudió pues a ese llamado, a esa citación que le hiciera Tarek William Saab. La pregunta que siempre me hago y nos hacemos en tribunales cada vez que tenemos una de este tipo de audiencias, donde las personas aprendidas son aprendidas precisamente por el nexo que tienen con Juan Guaidó, y siempre nos preguntamos y le decimos a la juez por qué Juan Guaidó no está sentado acá. La lista es la siguiente hasta ahora: Andrea Bianchi, liberada; Mauri Carrero, Demóstenes Quijada, Víctor Silo, Juan José Márquez, Juan Blanchard, Eric Sánchez, Jason Parisi, Rómulo García y Roberto Marrero. Aunque la persecución política a la oposición venezolana data desde hace años, los hechos en contra del entorno íntimo de Juan Guaidó comenzaron el 21 de marzo de 2019, cuando funcionarios del SEBIN se llevaron detenido a Roberto Marrero, director del despacho de la presidencia de Guaidó. Esto no se va a detener porque metan preso a 2, a 3, a 5 personas. Esto va a continuar hasta que se logre rescatar a Venezuela en las manos de los secuestradores. El Tribunal Primero de Control, con competencia en materia de terrorismo, lo imputó por 4 delitos: ocultamiento de armas y municiones, legitimación de capitales, conspiración y asociación para delinquir. Sin embargo, muchos dentro y fuera de Venezuela aseguran que estas detenciones obedecen exclusivamente a motivos políticos. Y no lo digo yo, lo dice el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, que determinó que su detención es arbitraria, luego de analizar por muchos meses todas las evidencias del caso Roberto. Determinaron que su detención efectivamente fue arbitraria. Tenemos también las declaraciones de Christopher Figuera, donde dice que la orden de meter preso a mi esposo Roberto Marrero viene del propio Nicolás Maduro. Obedece a su ejercicio de la política, a ser miembro del Partido Voluntad Popular, a ser colaborador cercano a Juan Guaidó, y simplemente es un rehén más que tiene el régimen para ellos poder negociar en el futuro. Luego fueron por Juan Blanchard, primo y abogado del también presidente de la Asamblea Nacional, quien fue detenido el 24 de marzo de 2019. Fue señalado como operador financiero en un supuesto complot para atentar contra Nicolás Maduro. 4 meses después, el 12 de julio del pasado año, funcionarios de las FAES detuvieron a Eric Sánchez y a Jason Parisi, miembros del equipo de seguridad de Guaidó, hecho ocurrido mientras se encontraban de gira por el estado Trujillo. Ambos fueron acusados por Jorge Rodríguez de vender armas robadas de la Fuerza Armada Nacional. El 2020 ha transcurrido muy similar al 2019. En medio de persecuciones a diputados, a líderes opositores, allanamientos a sedes de partido y hasta de las oficinas de Juan Guaidó en la conocida Torre Zurich en Caracas. Fueron también por su tío, Juan José Márquez, quien desapareció del aeropuerto internacional Simón Bolívar cuando retornaba al país junto a Guaidó el pasado 11 de febrero tras su gira internacional. Desde que Juan Guaidó regresó de haber realizado la gira por Europa y por los Estados Unidos, eso fue el 12 de febrero, de ese día se incrementó la persecución hacia el entorno de Juan Guaidó. Y precisamente ese día se aprehendió a Juan José Márquez, quien la acompañaba en ese vuelo procedente de Lisboa. Y sabemos todo lo que pasó en el aeropuerto, cómo fueron agredidos diputados, personas, todas relacionadas con la oposición. La política del régimen es sembrar de evidencias para poder incriminar a estas personas. Vemos cómo a cada uno de ellos, o bien sean drogas, armas, explosivos, le son colocadas para después imputarle por hechos de terrorismo, traición a la patria, drogas, etc. Es una política sistematizada del régimen para poder incriminar a todo el entorno de Juan Guaidó. Tras la llegada de la pandemia COVID-19 al país, se han recrudecido las detenciones arbitrarias a su entorno.
La administración de Nicolás Maduro ha justificado allanamientos y detenciones de políticos y hasta de periodistas, como el caso de Darvinson Rojas, en el marco de presuntas personas contagiadas del nuevo coronavirus en los lugares de residencia de estas personas, como uno de los casos que conoceremos a continuación. El ingeniero Demóstenes Quijada, asesor de Juan Guaidó, fue aprehendido el 2 de abril en horas de la madrugada cuando funcionarios de la DGCIN se presentaron a su residencia, mandarle en mano, tumbándole la pared y la puerta y diciendo de que en esa habitación, en ese inmueble se encontraban personas contagiadas de COVID-19 y por ello era necesario ingresar a la residencia. Él abrió la puerta, ingresaron, lo allanaron, le destrozaron la casa y se lo llevaron detenido. Pero antes de referirnos a este caso, el pasado 29 de marzo las FAES detuvieron a Víctor Silo, de también nacionalidad española, y a Rómulo García. Sin embargo, la intención era llevarse a uno de los asistentes de Juan Guaidó, Rafael Rico, pero no llegaron a cumplir su objetivo. Hoy Rafael se encuentra escondido. Al día siguiente de este hecho detuvieron a Andrea Bianchi, novia de Rafael Rico, a quien, según Juan Guaidó, desnudaron y amenazaron con abusar sexualmente de ella. Horas más tarde fue liberada. La esposa de Marrero aprovechó para referirse al caso de esta joven durante la entrevista que le realizamos. Uno de los cargos que utilizaron para secuestrar a la novia de Rafael Rico era de un funcionario que está preso ahorita. Entonces, la desfachatez del régimen llega a su tope. En el caso de Silo y García, los funcionarios dijeron que les encontraron armas y marihuana en el vehículo. Continúan detenidos. Las últimas detenciones hasta ahora se produjeron el 2 de abril por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DGCIN, quienes fueron tras el asesor estratégico de Guaidó, Demóstenes Quijada, quien también tiene nacionalidad española, y por Mauri Carrero, quien pertenece al equipo de trabajo de Luis Omasa, quien es director de Atención al Ciudadano de la Asamblea Nacional, hoy perseguido. Pero las irregularidades en cada uno de estos casos son aún más profundas, según el también abogado defensor de presos políticos como el diputado Juan Requesens, Joel García. Fue llevado ante el Tribunal 18 de Control de Caracas, donde el día viernes en hora de la noche pretendíamos realizar la audiencia de presentación, pero ese tribunal se declaró incompetente por no conocer en materia de delitos contra el terrorismo. Pero lo curioso es que ese mismo Tribunal 18 fue el que dictó la orden de allanamiento y la orden de aprehensión contra él, Rafael Rico y Luis Omasa. Entonces, ¿cómo es que es incompetente para hacer la audiencia y no es incompetente para dictar esas órdenes de aprehensión? Totalmente incongruente. Y en derecho, todo lo actuado por un tribunal incompetente es nulo. Sin embargo, fue declinada la competencia en un tribunal con materia de terrorismo, donde está la doctora Hilda Villanueva, quien le decretó la privativa judicial de libertad por los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, tráfico de armas en la modalidad de ocultamiento y de explosivos, igualmente el tráfico de drogas de menor cuantía en ocultamiento porque supuestamente tenía marihuana o crispy. Cuando digo esto es porque ni siquiera hay una experticia que pueda decir ni que son explosivos ni que son drogas, etcétera. Pero le fue dictada la privativa judicial de libertad a pesar de que la orden de allanamiento fue dictada por un tribunal incompetente y además la orden fue expedida con fecha 1 y la solicitud de la DGCIN para el allanamiento tiene fecha 2 de abril. Una incongruencia, eso no pasa en ninguna mente, no cabe pues esa posibilidad. Sabemos que estamos en presencia de estas siembras de que hemos venido hablando. Tanto Quijada como Carrero fueron presentados ante el tribunal y acusados por terrorismo, asociación para delinquir, ocultamiento de armas y explosivos y ocultamiento de menor cuantía de drogas. Esto el pasado 4 de abril. Y aunque Nicolás Maduro aún no se ha pronunciado, el pasado 18 de abril, Mario Silva en Venezolana de Televisión difundió un audio de una supuesta conversación entre Demóstenes Quijada y el jefe de operaciones de Juan Guaidó, en el que hablan de presuntos planes magnicidas desde Colombia. Escuchen. Bueno, no es solamente este temita. No sé, te lo juro por lo que tú quieras, Demóstenes Eduardo. Del entorno más cercano a Guaidó también se encuentran perseguidos su director de comunicaciones Eduardo Rodríguez, Luis Omasa, director de Atención al Ciudadano de la Asamblea Nacional, Rafael Rico, uno de sus asistentes, y Roberto Campos, miembro del equipo de Secretaría del Parlamento venezolano.
En el caso de Luis Omasa, sabemos que tiene una orden de aprehensión, una orden de allanamiento, se le está persiguiendo por esa orden de aprehensión que dictó el Tribunal 18, que es incompetente. Somasa se le está persiguiendo desde ese mismo día 2 de abril, lo que fue allanado Demóstenes Quijada, y incluso a Demóstenes le obligaron a hacer una llamada a Somasa para que se reunieran buscando capturar a Somasa. La DGCIN fue hasta la clínica donde le nacía una hija a Somasa para aprenderlo, incluso intimidar a la familia. El caso de Somasa, bueno, está huyendo, está escondido, perseguido, y si estuviésemos en un Estado de Derecho real, yo no dudaría en decirle a Luis Omasa que fuésemos al Ministerio Público y ponernos a derecho, juez o ante el juez, a ponernos a derecho, porque no hay delito a que se le puede imputar. A pesar de que el gobierno siempre habla de terrorismo y conspiraciones, etcétera, sabemos que somos conspiradores todos aquellos que pensamos diferente a ellos. Pero también han ido en contra los familiares de estas personas, familias que conservan la esperanza de verlos en libertad. Cuando puedo ver a mi papá, va a venir en Navidad, no viene en Navidad, que si lo puede ver en su cumpleaños, no lo ve en su cumpleaños, que quiere hacer tareas con su papá. De hecho, tenemos una agenda donde él está haciendo las cosas que va a hacer cuando esté con su papá. Y la agenda va cada día más grande. Va desde las películas que él quiere ver con su papá, robar bicicleta con su papá, y una tan básica como que mi papá me lleve al colegio y me busque al colegio. Tras lo sucedido con la denominada Operación Gedeón, se inicia un nuevo capítulo para Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela y máximo representante del Poder Legislativo, quien ha sido amenazado una vez más con ser detenido. Esta vez por Cilia Flores, miembro de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y quien además es esposa de Nicolás Maduro. Ella ha amenazado a Guaidó, diciendo esta vez no se salva de esta. Sin embargo, hasta ahora no ha sido librada ninguna orden de captura en su contra. Desde Caracas, Venezuela, para VPI TV, Antonieta La Roca.